Dejé la carrera como a la mitad y comencé una nueva carrera. Comencé a estudiar comunicación social y la verdad es que me enamoré. Por la parte creativa, si nos vamos a la etimología de la palabra, es crear. Y toda la vida he sido creador. La creatividad no puede estar encerrada, la creatividad tiene que explotar, tiene que ser caótica. Sí, yo soy marquetero, pero yo me defino como un comunicador. En las Cheves de hoy invité a Agustín Hiller, un apasionado en las artes, la música, el marketing digital y las comunicaciones. Con una importante trayectoria en agencias digitales de América Latina, ha trabajado con algunas de las marcas más reconocidas como Kia, HP, CNN, Samsung, Merck, Abbott y Cartoon Network. Gracias a su capacidad emprendedora, Agustín ha liderado equipos y diseñado estrategias efectivas, lo que lo ha convertido en un profesional destacado en la industria del marketing en la región. En la actualidad, Agustín lidera el cambio de paradigma de las inmobiliarias tradicionales en NOLAB, donde se desempeña como CMO. Su lema es claro: si no emociona, no funciona. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, bienvenidos a una Cheve más aquí en el podcast Cheves con Chava. Y por primera vez vamos a estrenar un nuevo formato que nunca había intentado. Después de más de 40 y tantos capítulos, 40 y tantos episodios, ahora sí me atrevo a poder romper barreras. Gracias a la tecnología, gracias a las videollamadas, que ya es algo muy común ahora en día. Y ahora tengo un gran amigo desde la Ciudad de México, regio, pero ya chilangueado. Y ahorita les voy a presentar bien a qué se dedica, qué es lo que hace. Pero estamos a distancia de manera virtual. Con este nuevo formato de Cheves con Chava, les presento a Agustín Hiller. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chava? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio, la verdad. Yo te conocí gracias a muchas amistades que el buen Samer, ha presentado y ha conectado. Y te empecé a seguir en redes y te empecé a aprender un poquito de lo que haces, porque creo que eres una persona muy creativa, que es algo que yo de repente padezco, pero me tengo que juntar creativos porque el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Entonces, cuéntanos un poquito, Agustín, de qué trata tu profesión, a qué te dedicas, en qué proyectos andas metido. Ándale, pues Chava, mira, gracias por la presentación. Mira, yo soy Agustín Hiller. Agustín Hiller es mi nombre, son mis dos nombres. Estamos platicando hace ratito y es un nombre con un origen muy peculiar. Es un nombre familiar que llevo yo, que llevaba mi abuelo, que llevaba su papá y que lleva mi hijo ahorita, ¿no? ¿Quién es Agustín Hiller? Pues soy una persona, me gusta definirme como un ser creativo, ¿no? Como un innovador dentro de todo esto que socialmente pensamos que ya con la globalización todo está como pensado, todo está como estructurado, ¿no? Y a mí me gusta pensar que de algún modo suelo romper moldes, suelo romper reglas. Rompiendo reglas se crean nuevas, ¿no? Y de algún modo se innova muchísimo. Soy comunicador de profesión. Estudié en Caracas, de hecho, estudié en Venezuela. Tengo una formación un poquito multicultural en Venezuela, en Quito, en México, evidentemente. Soy de Monterrey, soy regio, de corazón, como todo lo bueno, como la machaca, las cheves frías y la carnita asada. Y muy orgulloso de esos orígenes, pero me gusta decir que tengo poquito mundo, pero ese poquito mundo que tengo me ha enseñado a percibir las diferentes realidades de América Latina de una forma bastante global, ¿no? Tomando un poquito lo padre de cada región, lo padre de cada cultura, lo padre de cada lengua. Inclusive aquí tú vas a ver que como empiezo a hablar no voy a terminar de hablar, que a lo mejor me meto el acento regio, porque estoy escuchando regio, pero de repente me achilango un poquito, pero de repente te suelto una palabra que ni me entienden aquí ni me entienden allá, ¿no? Entonces es un poquito la forma en la que me he ido construyendo, ¿no? Soy comunicador. Actualmente yo me dedico al marketing, ¿sí? He estudiado marketing y me he dedicado a eso en los últimos, 10 años ya, más de 10 años, la verdad. Y es que cuando hago esa retrospectiva es muy loco porque yo siento que no ha pasado tanto tiempo desde que dejé la escuela, desde que empecé a hacer esto,
Y cuando hago una retrospectiva y veo todas las cosas que han sucedido, todas las experiencias que se han ido acumulando, digo, la neta sí ha pasado mucho tiempo, sí han pasado muchas cosas y toda esa experiencia va sumando. Hoy soy marquetero y trabajo en una compañía increíble que se llama NOLAB aquí en la Ciudad de México, donde realmente estamos rompiendo esquemas, donde estamos innovando constantemente. Y es una compañía que se dedica al segmento de real estate de lujo. Real estate de lujo. Ahora, creo que la parte creativa en toda esta parte de real estate es súper importante en el sentido que ya no se están vendiendo propiedades, ya no se están haciendo este tipo de proyectos de la manera tradicional y veo que ya es toda una experiencia muy inmersiva, le están metiendo mucho diseño de marca, le están metiendo mucho en cuestión de la experiencia, tanto en la venta como cuando la persona ya vive dentro de esa propiedad. Cuéntame qué tipo de propiedades de lujo, porque pues, según el esquema de cada quien, lujo puede ser diferentes rangos. ¿Cuáles son las propiedades de lujo en las que estás metido ahorita? Mira, evidentemente el lujo definitivamente cambia desde cada perspectiva, ¿no? Pero realmente nosotros vendemos propiedades. A ver, podríamos definir el lujo como o por precio, por características, ¿no? Por zonas donde está ubicado. Pero yo te voy a hablar de un poquito de las tres, ¿no? Las propiedades que tenemos nosotros actualmente en la Ciudad de México, en España, en Estados Unidos, son propiedades que están por encima de los 2, 3 millones de dólares, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, nosotros tenemos uno de los proyectos más, o sea, chava, más épico de Latinoamérica, que se llama 05100. Es un proyecto increíble que está en Bosques de las Lomas y tiene un montón de amenidades, tiene un montón de características súper padres y ahí los depas están, el más vara, en 50 millones de pesos. ¿Qué? O sea, 50 millones de el pesos. más barato es 50 millones de pesos un departamento. ¿Cuántos metros cuadrados? Sí, a ver, no es el apartamento más caro del país, vale la pena decirlo, pero sí en cuanto a características tienen mucho que dar. Y te estoy hablando de departamentos de 300 metros cuadrados, 390 metros cuadrados, el más chiquito, de construcción entera. Ahora, a ver, el lujo viene de la mano con otra cosa, el gusto, ¿no? Del cliente. Y este tipo de construcciones se entregan en lo que se denomina en la industria inmobiliaria como obra negra, prácticamente en shell. Estos departamentos te dan un hueco metido en el conjunto, en las residencias, sin paredes, sin ningún tipo de instalación, puro cemento y bloque, y tú construyes y lo pones a tu gusto, con el mármol refinado de Italia que te quieras traer, con todas las características que le quieras meter por dentro del departamento, ¿no? Y esa es una de las características de cómo se venden los apartamentos de lujo en México. Evidentemente hay formas y colores y tamaños y hay desarrolladores que sí le dan en el clavo, le atinan con muy buen gusto, con muy buenos materiales y te dicen, te lo vendo acabado, te lo vendo en obra blanco, te lo vendo en obra gris. Oye, ahorita ya que nos defines más o menos en qué rango de precios en la parte de lujo, tu parte creativa, tu participación dentro de estos proyectos, ¿de qué se trata? Pues sí, fíjate que es un componente muy importante y detrás de mí hay un equipo, detrás, delante, a los lados, en todas partes. Hay un equipo increíble que trabaja día y noche, un equipo de creativos, un equipo de diseñadores, un equipo de redactores. Digamos que de algún modo yo aviento ideas, porque yo soy muy promotor de ideas, aviento ideas, todo el mundo está ahí anotando en la libretita, ¿no? Mi rol es realmente innovar, crear a través de las ideas, sentar las bases estratégicas para que esas ideas se lleven a cabo y evidentemente hacer seguimiento, ¿no? de todo esto, pero mucho trato con clientes, porque a los clientes evidentemente hay que explicarles, a ver, venimos de un segmento que hace unos 5, 6, 7 años estaba totalmente, y esto lo puedo decir con toda propiedad, eh, hecho o constituido por boomers, ¿sí? Y no digo que los boomers, generación boomers, baby boomers, no sean personas creativas, son personas increíbles, sumamente creativas, sumamente emprendedoras, con un tren y un empuje increíble. Pero todo en el sector de real estate se hacía de forma tradicional, la venta se hacía con el clásico cartel de se vende esta propiedad y muy poco se estaba haciendo a nivel de marketing digital, ¿sí? De hecho, cuando yo empecé a trabajar en marketing digital hace como 9, 8 años, trabajaba con propiedades en Miami y vendíamos propiedades en Miami. De hecho, yo estaba trabajando todavía en Street Marketing, la agencia en Caracas, la agencia que fundé en Caracas. Y ahí justamente
estábamos empezando ese momento en el que los brokers inmobiliarios querían tener un personal branding, una cara, y yo construía, los ayudaba a consolidar y a construir esa personalidad de marca, ¿no? Para que ellos comenzaran a fomentar las ventas desde las redes sociales. En ese momento, muy pocas personas creían en eso, ¿no? De hecho, cuando empecé a trabajar con redes sociales, chava, a mí no me creían que podía vender cosas por internet, ¿no? A mí me veían como el chavito que estaba ahí todo el tiempo metido en Twitter, porque era de Twitter en ese momento, en el Twitter, en el Facebook, tratando de buscar y de crear contenidos y de enganchar a gente, y de repente me hablaban, no, esos son métricas que a mí no me convierten, ¿no? Pero al final del día todo eso empezó a transformarse, ¿no? Y pues, en resumidas cuentas, eso es lo que yo hago, ¿no? En la empresa. O sea, me dedico a crear, me dedico a innovar a través de herramientas y de personas maravillosas que forman parte de mi equipo. Hay un dato muy interesante que tú me platicaste en varios mensajes que intercambiamos previo a agendar esta entrevista, este episodio de podcast, que me decías, oye, pues es que así como que la parte de emprendimiento, yo ayudo mucho a los proyectos, me convierto en socio, tengo una participación y empieza esta onda de intraemprendimiento, en lo que tú llegaste como un externo, pero luego ya te quedaste como parte y adoptaste este proyecto y ya eres uno de los socios o tienes participación dentro de los proyectos. Cuéntanos cómo es este proceso de ser viniendo de afuera y hasta ser uno de los más emblemáticos dentro de cada proyecto. Mira, ha sido un proceso que yo veo como un común denominador a lo largo de mi carrera, ¿eh? Y es algo que te lo puedo decir con mucha naturalidad porque me ha sucedido. O sea, definitivamente en algún punto fue algo que yo busqué activamente, pero posteriormente con el tiempo no era algo que se daba, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a México con un proyecto interesantísimo, se llamaba Cargados, y nosotros, de hecho, llegamos hasta Monterrey, poníamos pantallas publicitarias en los taxis, en los Uber, en los centros comerciales poníamos otros módulos de publicidad, y todo el concepto tenía que ver con carga, ¿no? Esto es algo que me inventé yo con unos amigos, nos vinimos a México, el proyecto se probó en Venezuela, se probó en República Dominicana, se trajo a México porque había muchísimas más oportunidades de expandirlo aquí, y ahí como que comenzó ese gusanito de que en cada empresa que Agustín de algún modo o estaba metido dentro del proyecto o era invitado adentro del proyecto. Porque pues, yo comienzo así, ¿no? Platicándote, dándote un poco mi punto de vista, y muchas personas cuando se daban cuenta de que esos puntos de vista eran opiniones contundentes, opiniones que podían causar una relevancia en el proyecto, pues ya con el tiempo me decían, oye, ¿y tú qué onda? O sea, no quieres meter una lana aquí o simplemente no quieres meter un tiempo aquí y comprometerte un poco más con esto, y de algún modo pues siempre venían en ese empaque las invitaciones, ¿no? Oye, quiero más de ti, quiero más de tu tiempo, no quiero nada más una asesoría, porque yo me he dedicado por muchos años a hacer asesorías a marcas, ¿no? Entonces esa es como la puerta de entrada. Hola, ¿cómo estás, chava? Te voy a ayudar a mejorar tu presencia digital, te voy a ayudar a mejorar tu personal branding, y de repente cuando ya estamos en el pleno meollo de la operación, ya me dices, oye, Agus, ¿sabes qué? Pero es que necesito más de ti, pero yo te digo, oye, ¿sabes qué? No te puedo dar más tiempo porque tengo otra cantidad de marcas, y a lo mejor no estamos hablando de dinero, a lo mejor estamos hablando de tiempo, que es el activo más valioso que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, de esa manera... Pero perdón que te interrumpa, o sea, cuando tú llegas a los proyectos y dices, ¿cómo te puedo apoyar? O sea, quisiera que la banda que esté escuchando, ¿es el apoyar de una manera desinteresada o ya vienes con el objetivo de que quiero ser parte de, o es nada más a ver qué sale? O sea, ¿con qué filosofía de pensamiento llegas a ofrecer ese apoyo o esa ayuda? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y es algo que le digo a los clientes, no para endulzarles el alma, sino para decirle la neta. Si yo estoy hablando contigo hoy, cliente, es porque tu proyecto me interesó, porque me pareció innovador, porque me pareció interesante, porque me parece que yo le puedo sumar a ese proyecto. Si un proyecto no me gusta, y me ha pasado que he tenido que dejar proyectos de lado y decirle al cliente, la verdad es que no conecté con este proyecto, perdóname, te hice perder el tiempo, también perdí yo mi tiempo porque no hablaste claro desde el principio, ¿no? Entonces, realmente mi filosofía está en que si yo conecto emocionalmente con un proyecto y yo pienso que puedo hacerlo crecer, aportar ideas interesantes, con mucho gusto lo hago, ¿no? Y ese apoyo normalmente es como a mí me enseñaron hace poquito una filosofía, o bueno, un concepto
que se llama el freemium. O sea, como pues, te lo vengo a ofrecer desinteresadamente, sin cobrarte un Oh, inicio. hombre. Ya si te gusta, pues ya hablamos de números, Yo ¿no? soy bien capitalista, chaval, la verdad. Y siempre todo esto viene de la mano de una llamada telefónica que me hicieron, un mensaje de WhatsApp que me llegó precisamente con una recomendación de un cliente, de un cuate, de un amigo que le dice, háblate con este cuate que este te va a resolver las broncas y hablamos de dinero siempre. En Ya. todo momento se habla de dinero. Se habla de dinero y se habla de tiempo, ¿sí? Porque creo que, como te decía, el activo más importante en la vida es el tiempo. Ese no se recupera. Cuéntanos alguna historia en el que te haya sucedido que llegaste y que te vieron, que en verdad le dieron mucho valor a tu talento y a lo que estabas aportando dentro del proyecto y que no te dejaron ir. Y que ya ahora sí, pues se convirtió dentro de uno de tus activos y de tus ingresos. Y que desde un inicio, en el nacimiento del proyecto, no estabas ahí, pero después te integraste. ¿Alguna historia que nos puedas compartir? Mira, no la, yo creo que es lo más reciente y lo más bonito también que me ha pasado a nivel carrera, porque aparte tiene un componente emocional interesante, ¿no? Durante la pandemia, y volvemos un poquito a estos días de la pandemia, muchas cosas sucedieron, había muchísima incertidumbre en el mercado, en todos los mercados, ¿no? Yo trabajaba en una agencia donde también tenía un porcentaje en esa agencia aquí en la Ciudad de México, y era una agencia que se dedicaba a brindarle servicios a los hoteles de lujo en el Caribe y en los Estados Unidos, en las islas, ¿no? Cuando llegó la pandemia eso se acabó. Y se acabó a este punto, chava, que de repente un día nos dijeron, oigan, ¿saben qué, muchachos? Ya los clientes decidieron que ya no van a pagar, no van a renovar. No sabemos qué vaya a pasar. Y pues pensábamos que era cuestión de unos pocos meses, o sea, no teníamos ni idea que nos íbamos a quedar 2 años totalmente detenidos en el tiempo, prácticamente encerrados. La empresa no lo superó, no lo pudo asumir y pues, a mí me tocó correr gente. Eh, Afortunadamente a mí me dieron una buena compensación al final del día también, pues por los años que tenía ya en esta agencia. Pero yo digo, yo mismo me financié mi liquidación de algún modo, ¿no? Porque hubo meses de trabajar de a gratis, un par de meses de trabajar de a grapas por apoyo a la empresa, ¿no? Por este compromiso que a veces las empresas, yo creo que hasta cierto punto incorrectamente le hacen sentir a las personas que están adentro, ¿no? Pero me fui, híjole, con una incertidumbre terrible y en ese interín de, bueno, pues ahora tengo familia, tengo que buscar las formas de seguir adelante. Empecé otra vez mi emprendimiento, lo tenía un poquito abandonado, pero ya un poco más siendo el frontman con mi página web, con mi servicio de asesorías, de forma un poco más activa, más agresiva, aprovechando también la oportunidad que daba la distancia de hacer negocios digitales totalmente, ¿no? Y llega una propuesta de unos que ahora son unos grandes amigos, dos grandes amigos, de unirme, de sumarme en la parte de marketing, o sea, literal, así fue, en marketing. O sea, no estaba como ni bien definido el cargo en ese entonces, en una compañía pequeña que se llamaba Nola, y yo en algún punto dije, pues, Nola, la industria farmacéutica, vamos, va todo muy bien. De repente me entero que no era farmacéutica nada, que era una industria del ramo inmobiliario, y digo, vaya, qué interesante, ¿no? Porque realmente mis ideas iban industria farmacéutica por beneficios de industria farmacéutica, por salarios de industria farmacéutica, pero pues aquí fue industria inmobiliaria, fue una grata sorpresa para mí. Ya había tenido experiencias previas en el ramo inmobiliario con estos brokers, con las operaciones en Miami que te comentaba, y me sumé, una compañía chiquitita, cuatro personas, los fundadores, otro chavo, de hecho, de Venezuela, por cierto, estaba aquí, y yo. Oye, ¿y cuántas personas son? ¿Esto cuándo fue? Ya te estoy hablando de en el 2020, principios de 2020, ¿no? Y ahorita, actualmente, ¿cuál es la cantidad de gente o la magnitud de empresa que es? Somos más de 50 personas, estamos en 3 países. Ah, su madre. Quiero preguntarte, ¿a qué crees que se deba el hecho de que la gente te invite a sumarte? Porque no creo que a cualquiera le digan, sí, vente, las puertas están súper abiertas y eres parte de. Entonces, ¿qué crees?
que estás haciendo para que la gente te externe estas invitaciones? Mira, primero, relaciones, ¿sí? Hay que relacionarse muy bien, hay que tener buenos contactos y siempre hay que dejar un buen recuerdo de ti, ¿no? Un buen recuerdo de ti puede venir de una buena plática, puede venir de una buena experiencia profesional y yo creo que eso es un poquito lo que yo dejo, ¿no? En donde voy. Buenas prácticas, buenos procesos, buenas experiencias profesionales, ideas, hasta cuando no me las piden las estoy dando. Entonces, eso está padrísimo. Yo creo que eso hace que la gente se interese, ¿no? Y que me hable y que me recomiende y que diga, oye, háblate con Agus. De hecho, mira, hay un secreto súper importante y es que a mí, por ejemplo, a mí no me caen clientes porque los estoy buscando, a mí me caen clientes por las relaciones que voy construyendo a lo largo del tiempo. Sí, y me han caído clientes hasta del chiquitito que luego lo tengo que mandar con algún cuate porque pues, es algo a lo que no le voy a dedicar tiempo. Que si, oye, ¿sabes qué? Con Agustín él te puede ayudar a crear el concepto de tu marca, a diseñarla. Y es una marca chiquita que está empezando a lo mejor y no le voy a dedicar tanto tiempo, la delego, la cedo a las personas que trabajan conmigo, a mis aliados, ¿no? Y me han llegado políticos, sí, literal. O sea, en esos dos extremos, emprendedores, políticos grandísimos, ganamos una campaña política recientemente en el Estado de México y, o sea, así está la cosa. Creo que es Y importante, ahorita dijiste, eso se debe a las relaciones, precisamente, relaciones y buena reputación. ahorita dijiste algo súper importante y lo has mencionado constantemente a lo largo de esta entrevista, que es la parte del tiempo, el tiempo que le vas a dedicar a estos proyectos chiquitos que a lo mejor y no te van a dejar lo suficiente en cuestión de crecimiento o la parte económica y que los delegas. ¿Qué hacer? O sea, ¿vale la pena mejor canalizarlos con alguien más o de plano decirles un no rotundo y olvidarte de ellos? ¿Qué recomiendas? No, porque yo creo que, mira, va a depender un poco, ¿no? Y antes era como sonar muy mamón, no, ¿sabes qué? Yo no trabajo con presupuestos menores a tanto, ¿no? Eso sonaba súper mal. Y en algún punto yo cometí el error de hacer eso, ¿no? Si traes tanto de presupuesto, yo no soy la persona indicada para ayudarte. Y aprendí que pues, no era el camino, ¿no? Porque realmente si lo que me gusta y realmente me apasiona es ayudar a las personas y es sumar a sus proyectos de algún modo, ¿sabes qué? Yo te voy a poner con quien sí te va a echar la mano, que está empezando y que tiene un talentazo y que te puede echar la mano con eso y que le puede dedicar el tiempo, porque yo prefiero dedicarle ese tiempo que igual le voy a dedicar a tu proyecto. No porque el proyecto sea chiquito, y es importante decir esto, no porque un proyecto sea chico, te va a involucrar más o menos tiempo. ¿Mm? Porque cuando haces las cosas bien, cuando realmente quieres hacer un buen trabajo, a la gran marca, a Coca-Cola, le dedicas el mismo tiempo que al emprendimiento que están haciendo ahorita. ¿Sí? Y eso es ética. Sí, no te puedes estar como zafando y acortar el tiempo porque al final de cuentas, no por menos lana vas a hacer cosas tan Un chafas. proceso, no, definitivamente. La lana, independientemente al volumen del presupuesto, el trabajo se tiene que hacer y se tiene que hacer bien. ¿Sí? Una marca se tiene que constituir y se tiene que crear bajo ciertos lineamientos, bajo ciertos parámetros creativos. O sea, hay que hacer toda una investigación y eso lo vas a hacer con las grandes o con las chiquitas. ¿Sí? Hay marcas evidentemente que te van a traer o personas que te van a traer un poquito más de background, un poquito más de herramientas que te van a permitir tener un proceso creativo más fluido. Hay otros en los que pues, el proceso creativo es un poco más libre porque pues, no hay nada escrito, tienes un hoja en blanco y el miedo a la hoja en blanco o esa incertidumbre de lo que vas a hacer, lo que va a suceder después, es algo que da tanto miedo como apetito de ver qué pasa con ese papel en blanco. Oye, Y una pregunta que, hablando del papel en blanco, ¿no? Esta pregunta se la hago a todos los creativos. ¿Qué hacer o cuál es tu hack personal y profesional ante el bloqueo creativo? ¿Qué es lo que haces para decir, nomás no se está dando y incito, creo este ecosistema, creo este ambiente para poder desbloquearme? ¿Qué usas tú para poder desbloquearte? Mira, es importante tener un lugar de creación que sea tuyo, ¿no? Que sea tu lugar zen, tu lugar donde meditas, tu lugar donde te sientes a gusto, donde puedes poner tu música, tus luces, donde tienes tus libros, donde tienes las cosas que te hacen sentir cómodo, ¿no? Tener ese lugar es importante, pero a veces tener ese lugar no basta. Yo creo que para crear lo más importante es sentir la emoción de crear, ¿sí? Y yo como emprendedor, como creativo, como innovador,
necesito emocionarme. Si no me emociono, no va a funcionar. De hecho, yo tengo una frase que la digo siempre para cerrar en conferencias o la comento para abrir una conversación de este tipo que dice, si no emociona, no funciona. Si tu marca no emociona, no funciona. Si tu proyecto no emociona, no funciona. Algo tienes que causar y esa emoción proviene tanto de los procesos creativos. O sea, cuando tú tienes el papel en blanco y empiezas, a ver, voy a diseñarme la marca personal de Chava, ¿no? Y Chava es locutor y es voiceover y tiene un programa padrísimo. Entonces empiezas a crear con esos tres elementos, pero luego le vas constituyendo otras características que no necesariamente tú ya has determinado o has visto. A ver, Chava es una persona que le gusta pensar, que le gusta proyectar ideas. Chava es un filósofo prácticamente, entonces es un filósofo con una voz poderosa. Vamos entonces a crear la marca desde ese punto de vista, vamos a mezclar, vamos a conectar cosas que no estaban conectadas. Eso es lo más importante, crear tormentas. Las tormentas creativas aportan muchísimo a cualquier proceso y eso lo puedes hacer desde un cuarto de 2x2 con 4 paredes blancas y empiezas a rayar todas esas paredes blancas con todas las ideas, empiezas a vomitar todas esas ideas que tu pensamiento creativo va dando, que el pensamiento de otros compañeros van dando, y luego comienzas dentro de todo ese caos. Es como la creación del universo, cabrón. Este pedo es holístico, este pedo va más allá de nada más una persona, ¿no? En el universo antes no había nada, y de repente caput, el Big Bang, y se creó todo, ¿no? Y dentro de todo ese caos se siguen creando cosas. Entonces, para crear se necesita un poquito de caos, tantito caos. Oye, ¿qué hacer? Personalmente, es emocionarse. ¿Qué, qué, Es dar la emoción dentro de cada uno de los espacios, sea el espacio en blanco, sea que te vas al parque a pasear, sea que te vas a inspirar con la ciudad, sea que te vas hasta las redes sociales y te metes ahí un buen rato. Y ahorita las inteligencias artificiales, fíjate que están ayudando muchísimo a los procesos creativos, porque, a ver, anteriormente hacer una idea conceptual implicaba tiempo, implicaba hasta un poquito de frustración de los diseñadores, de los creativos, y ahorita nada más es llegar y decirle, ¿qué tengo en mi cabeza a la inteligencia artificial? Y te saco unos conceptos ahí medio abstractos, pero al final del día, esos conceptos abstractos te empiezan a aterrizar, te empiezan a tangibilizar la idea. Entonces, ahorita ya más allá de estar afuera, estamos empezando la era de la inmersión digital y estamos entonces enfocándonos más en lo que hay en la pantalla y en lo que hay detrás de las inteligencias artificiales también para inspirarnos. Y eso está padrísimo. Que hay algo bien importante, ¿no? Porque de repente hay clientes que tienen la idea, pero no se saben explicar y para poder dar a entender ese concepto que lo tienen muy arraigado en su corazón y en su cerebro, pero cuando llegan ya con el creativo para plasmarlo y tangibilizarlo, como lo acabas de decir, pues se le batalla, ¿no? Es una de las fases más complicadas. Cuando el cliente trae una idea como muy metida en la cabeza y te explica, pero yo quiero que el blanco esté más blanco, pero es que el blanco ya es blanco y no puede estar más blanco, compa. Oye, Te ríes, educas, pero entras en ese proceso bueno, tengo que atinarle en el clavo. Hay una teoría que decía un argentino, ahorita no recuerdo bien su nombre, que se llamaba la teoría de los 3 disparos creativos, ¿no? Y hablaba de que tú, para ganarte un cliente, realmente tienes que acertar en las ideas que, primero, que lo conectan. Segundo, evidentemente, que funcionan y que van acorde con su marca, ¿no? Y que tenías nada más 3 oportunidades de hacerlo. Si tú en esas 3 oportunidades no lo lograbas convencer de que por ahí era el camino y de que esa marca era la que le fuera a causar la emoción, probablemente ese iba a ser un cliente descontento, un cliente pues perdido. hay algo bien importante que creo que algunos clientes pueden como aferrarse a una idea cuando el creativo ya detectó que no es por ahí. Cuando se aferran a ciertos colores, a cierta tipografía, a cierto eslogan, a cierto tagline, lo que tú quieras, toda la parte creativa de la creación de una marca. Y cuando tienen, o sea, están tan ahuevados, ¿qué hacer con esos clientes ahuevados que sabes tú como experto que no va a pegar al mercado que ellos quieren estar dirigidos? ¿Cómo los asesores y cómo los haces cambiar de parecer? Los tienes que escuchar y dejar que hablen. Y cuando ellos hablen, dentro de todo ese caos, como te dije ahorita, dentro de toda esa maraña de caos, tú vas a sacar el hilo rojo y te vas a asegurar de incluir ese hilo rojo dentro del discurso de la marca. Es importantísimo, Chava, escuchar al cliente, o sea, dejar de lado las ideas del cliente
y que él no se sienta cómodo con lo que tú estás creando para él, pues te está pagando al final del día, ¿no? Y no digo ser complaciente, no. Digo realmente escuchar, porque esa persona que tiene esas ideas, que trae esas ideas, es porque probablemente ha estado compartiendo codo a codo, creando, edificando esa marca, teniendo opiniones, teniendo experiencias, y él sabe cosas que tú no, ¿sí? Porque como marqueteros nosotros somos un océano de conocimiento y de muchas cosas como creativos, pero somos un océano que no tiene tanta profundidad en ciertos puntos, ¿sí? Profundidad donde realmente sabemos que podemos darnos profundidad, pero en puntos, por ejemplo, en las agencias se desarrolla mucho eso, se desarrolla la profundidad en la creatividad, porque de nada sirve que sepas un poquito de todo y que al final, pues, realmente no profundices, ¿no? Entonces, realmente, y no en las agencias, más bien voy a hablar de mi caso particular. Es lo que a mí me gusta sentir. Es lo que a mí me gusta sentir. Cuando yo me involucro con una marca, con un rubro nuevo que desconozco, pues me empiezo a formar, me empiezo a estudiar para poder hablar en el mismo lenguaje. Entonces, este cliente que te dijo todo ese discurso, que le sacaste el hilito rojo, tú se lo colocas dentro de la marca con la coherencia, con las bases sentadas que ya tú estipulaste, de color, de discurso, de concepto creativo, de todo, tú lo haces, el cliente va a ser un cliente feliz. Porque tú le estás escuchando, porque tú le estás dando un toque personal, porque ese logo prácticamente lo creó él, ¿no? Lo creaste con sus ideas, lo creaste basándote en ese ADN de sus ideas y eso lo va a apreciar muchísimo. Evidentemente hay que ser muy coherente a la hora de extraer ese hilo rojo, de extraer ese pequeño fragmento de ADN creativo de parte de ese cliente. ¿Y cómo lo manejas? Con mucha formación, chava. Yo creo que a los clientes parte del platicar, del asesorar es escucharlos y aprender lo que tienen que decir y comentarle que puede ser un error, cómo puedes incurrir en un error, cómo podría no funcionar esto, o sea, explicarle. Oye, Siempre ser muy honesto. oye, Agus, hay algo bien importante, que tú tienes como una fusión de dos profesiones, la parte de comunicólogo y la parte de mercadólogo. Y hace poquito publiqué a otro invitado que tuve que decía, pocos trabajan de lo que estudian. En tu caso, ¿cómo fue la transición de estudiar comunicación a terminar en la parte de mercadotecnia y sobre todo en la parte creativa? Pues fue muy lindo, chava, porque fíjate, eh, yo inicialmente estudié diseño gráfico y es una carrera que nunca, jamás en mi vida he ejercido profesionalmente. Ok. Yo dirijo diseñadores, yo les digo, mira, desarrollas este concepto, creas con esta paleta de colores, o sea, voy dirigiendo un poquito, ¿sí? Pero jamás, jamás, jamás en mi vida yo me he aventado a hacer un diseño, creo que un par de veces, pero para amigos, ¿no? Algo muy in-house, muy local. Y estudié comunicación social precisamente porque yo pensaba en ese entonces, híjole, tenía 16 años, ¿no? No está chavito como que no piensa las cosas tan claras como ahora. Yo pensaba que no era bueno y que nunca iba a ser bueno en eso, ¿no? Y eso porque pues, los maestros en esa época eran bastante estrictos, sobre todo en la escuela donde yo estaba, eran súper estrictos. Yo veía los trabajos de mis otros compañeros de diseño gráfico y decía, qué grandioso lo que hacen y mis trabajos pues no están tan increíbles. Y es que yo no lograba sacarme las ideas de la cabeza, no lograba sacarme las ideas de la cabeza e insertarlas en un formato tangible, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso y cuando me di cuenta de que escribir mis ideas y comunicarlas verbalmente o comunicarlas escritamente era algo que se me daba mejor, yo tomé la decisión de ya, pues, paré ahí, dejé la carrera como a la mitad y comencé una nueva carrera. Comencé a estudiar comunicación social y la verdad es que me enamoré. Y en el camino de enamorarme de esta carrera, me enamoré de las artes escénicas, me enamoré de las bellas artes, o sea, pasaron muchas cosas a través de mí que yo creo que influyeron en la creación de este, de este constructo que ves aquí ante ti hoy, ¿no? Que tiene un poquito de arte, que tiene un poquito de filosofía, que tiene un poquito de comunicación, que tiene un poquito de la estructura que te da el marketing, que te da las carreras asociadas a la innovación, a la creatividad, ¿no? Evidentemente sí estudié marketing con el tiempo, pero ya a nivel
posgrados, a nivel de maestrías, ya fue diferente, pero yo traía ya una base importante. Y enamorarme de esos procesos, porque en la carrera de comunicación también existe el marketing y son cosas que están perfectamente relacionadas y en total concordancia. Y me gusta decir que soy un hombre del renacimiento, ¿no? Aunque me falten muchas cosas por hacer, pues es que me gusta hacer muchas cosas. Entonces, en esa curiosidad constante que tengo de aprender, es donde he integrado nuevos conocimientos y los aplico para lo que más sé hacer, que es comunicar. Sí, yo soy marquetero, pero yo me defino como un comunicador nato. Oye, Agus, y cuando empezaste a estudiar diseño gráfico, que digo, desconozco el background del contexto de qué familia vienes, pero no te enfrentaste con te vas a morir de hambre, eso no Claro, deja, etcétera, etcétera, etcétera. claro. De hecho, antes de estudiar diseño gráfico, pues a mí me estaban obligando a estudiar odontología, fíjate. Ah, la dentista. Sí, o sea, dentista, ese era como que el camino que te querían llevar. Mi papá es médico, mi papá es de la Universidad Autónoma de Nuevo León y él me decía, no estudies medicina porque nunca vas a ver a tu familia. Me decía, no, porque le había pasado eso entre guardias, cosas, el consultorio, todo esto, ¿no? De ser médico. Entonces él me sembró como ese terror a ser médico porque en algún momento de niño yo decía, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Como todos los niños, quiero ser como mi papá, ese es mi héroe, yo quiero ser como él. Y en un punto yo le dije, bueno, si no puedo ser médico porque pues, tal, pues quiero a lo mejor hacer otra cosa que esté relacionada con lo que me gusta, con las ciencias. Y yo le decía a mi papá, yo quiero ser paleontólogo, yo quiero estudiar a los dinosaurios, ¿no? Y yo me fui con eso hasta que salí de la escuela y la última conversación que él tuvo conmigo fue, te vas a morir de hambre. Estudia algo que esté relacionado con algo que puedas hacer, que puedas tener tu propio negocio, odontología. Odontología estaría muy buena. Yo, bueno, papá, está bien, voy a echarle ganas a la odontología. Pero yo era malo en matemáticas, compa. Y para entrar a la escuela de odontología había que hacer unos exámenes de matemática y razonamiento espacial, que no entiendo por qué había que hacerlos, pero había que hacerlos. Y era malísimo para eso y no la armé, no se armó nunca hasta el momento que le dije, bueno, papá, mira, yo realmente lo que me gusta es crear y si yo soy un creativo, voy a estudiar diseño gráfico. A ver, pues échale ganas, dale. Y el día que le dije, ya me voy a bajar de esto, me apoyó muchísimo también. Pero ¿Cómo? sí me dijeron en algún punto, con esa carrera, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y yo no lo tenía muy claro, ¿no? Yo le decía, pues, yo voy a hacer publicidad. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que eras creativo? O sea, que en verdad tenías ese gusto, esa pasión, porque si de algo me gusta con la gente que he tenido conversaciones a través de este formato de podcast, es que son apasionados a lo que hacen. ¿Cómo descubriste esa pasión por la parte creativa? Por la parte creativa, si nos vamos a la etimología de la palabra, es crear. Y toda la vida he sido creador. Toda la vida he sido creador, no solo en el marketing, sino en la música, sino en las artes. Yo toda la vida he estado muy cercano y muy sensibilizado con las artes. Yo compongo canciones, poemas desde que tengo como 8 años. Y me acuerdo que los guardaba en un cajoncito, en un baulito ahí oculto, todos mis escritos, mis poemas, que en algún momento fui recopilando, fui sacando a lo largo del tiempo, me di cuenta que había escrito para publicar un libro y publiqué un libro de mi poesía, ¿no? O sea, ya un poco más madurado, pero yo creo que ese afán de crear constantemente, esa necesidad de expresarte a través de la creación es lo que te da el gen de ser creativo y siempre lo he sido. O sea, aquí y en cualquier lado, en la escuela todo el tiempo era la persona que andaba como buscando la forma de hacer algo diferente, algo nuevo, y eso te da emoción, y la emoción alimenta la creatividad. Y eso es algo que yo disfruto mucho. Yo disfruto, es como, mira, como una droga legal y padre, porque no te causa como una adicción ni nada, pero crear yo lo puedo definir en mi vida al menos como una adicción cuando empiezas a crear y realmente, independientemente de lo que diga la gente, aparte, esto es otra cosa, o sea, tú creas para ti, tú creas para tu gusto, tú creas para satisfacer primero tus necesidades, pues, de crear de algún modo, ¿no? Y ya después, cuando la gente dice, ah, no manches,
está chingón lo que creaste, está padre esta canción, está padre este poema, está padre ese cuadro que pintaste, está padre esa campaña que creaste. Con el tiempo, eso te va alimentando y te va dando las motivaciones que necesitas para seguir y seguir y seguir, pero en principio creas para ti. Ahora, tengo una pregunta. Tú como líder de equipo en la parte creativa, ¿en qué te fijas al momento de integrar un nuevo miembro creativo? Porque, híjole, cuando me imagino un creativo, me imagino una persona hipster, me imagino un vato a lo mejor a veces muy introvertido, otros a lo mejor no tanto, pero hay una gama de personalidades dentro de la profesión creativa. Tú como líder de equipo, ¿en qué características te fijas para poder contratar o integrar a alguien más en el equipo? Es gracioso como es, porque sí existe una gama totalmente dispar de creativos. Están los creativos que no dicen ni una palabra y son wow. O sea, ellos se expresan a través de lo que crean. Diseñadores, hablo, por ejemplo. Copywriters, que son unas bestias escribiendo y luego son unos tiranos de Bergerac, ¿no? O sea, son muy tímidos, son personas que les da vergüenza interactuar y tal, pero son unos bárbaros al escribir. Y sí, yo me fijo en dos cosas. La primera es la capacidad de crear de la nada. Yo les pongo pruebas. Cuando yo estoy integrando un equipo de creativos, les pongo pruebas. Y la segunda, que es un poco más personal, que me la agarré de Steve Jobs, un libro que leí donde decía, una de las cosas que hacía Steve Jobs al contratar personas era procurar que fueran personas que estuvieran vinculadas a algún tipo de arte, ¿sí? Adicionalmente a su carrera. Y estoy hablando de ingenieros, ¿eh? Que era lo que contrataba Steve Jobs más que todo. Y, y me gustó mucho eso, me conecté mucho con eso y cuando estoy haciendo entrevista no nada más les pregunto cosas profesionales, les pregunto, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta crear algo adicional a lo que es? No, sí, mira, ¿sabes qué? Yo toco la guitarra, ¿sabes qué? Yo fui coralista o yo toco el saxo, o yo toco el clarinete o lo que sea, ¿no? Y eso a mí me da un punto de vista muy subjetivo, muy personal, de que esa persona tiene la capacidad de desarrollar la creatividad a niveles insospechados, porque ser artista no depende nada más del talento, sino depende de la capacidad creativa que tengas, ¿no? Y crear música es una capacidad creativa increíble que no tiene límites, que es muy bonita. Crear arte a través de las manos, escultura, pintura, lo que sea, eso también te da puntos como creativo. Y las habilidades, ¿no? Las habilidades técnicas que evidentemente pues, uno se fija al momento de hacer una entrevista, de platicar con alguien, de si realmente lo hace, porque no todo se hace en una entrevista, hay pruebas, ¿no? Es crear de cero, es crear con incoherencias, es crear con poco material, ¿no? O sea, desarrollo una campaña, te doy un nombre de una marca, te doy 3 colores y te doy un brief de 3 líneas de lo que quiero y ya lo demás lo dejo a tu criterio. Entrégame las piezas que quieras, entrégame el producto final que quieras, sé creativo. Ahí te fijas si una persona tiene las ganas, tiene las capacidades. Obviamente estamos dándole limitaciones para explotar al máximo la capacidad creativa, porque hay limitaciones en la información que te doy, pero no hay limitaciones en lo que tú puedas crear. Eso Ahorita, depende de cada. ahorita me estoy acordando y hablábamos ahorita del desbloqueo creativo, pero no sé, se me vino a la mente la película de Soul, que quiero pensar que a lo mejor ya la viste, no sé. Y en esta película hablaba como que llegar a esa zona en donde estás asimismado y estás en tu máximo potencial de creatividad y estás, sí, o sea, pierdes la noción del tiempo, estás teniendo una máxima capacidad de tus habilidades y virtudes. ¿Qué hacer con los creativos que dicen unos, oye, es que yo soy nocturno, pero en horario de oficina, pues nomás no dan el kilo, pero son muy talentosos, pero su zona es en otro horario porque son nocturnos o algunos mañaneros? ¿Qué hacer con esas personas? ¿Es más chiflazón o sí se le pone atención a la solicitud de un creativo cuando está trabajando dentro de un equipo? Es real, chava. Y fíjate que hay personas que sí son mejor creativos de noche que de día con gente, ¿no? Que necesitan como ese espacio de aislamiento para poder crear en paz. Date cuenta. Y te podría decir, 8 de cada 10 creativos, ¿sí?
necesitan estar conectados a la música para poder crear correctamente. A todos, güey, los vas a ver con sus audifonotes bien grandes, ahí clavados. Le dices, epa, chava, 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 güey, chava, ¿qué pedo? ¿No? Ahí voltean a verte, porque están metidos en ese mundo y esa es una forma de abstraerte de las distracciones de la oficina, de la llamada, del que pasa hablando, del que te camina detrás todo el día con el teléfono. Es una forma de hacerlo. Ahora, lo de la noche y el día está asociado al cerebro. El cerebro creativo es el cerebro izquierdo, si mal no recuerdo, y el cerebro que es estructurado es el cerebro de la derecha, ¿no? Entonces, los creativos por lo general activan su cerebro mucho más en la noche. Y eso es una realidad, y eso está científicamente comprobado. Y no es chifladez, ¿eh? Igual, si alguien te manifiesta eso, independientemente hubiera evidencia científica o no, que te dice, ¿sabes qué, chava? Yo, la neta, creo mejor de noche y calladito y en mi casa que aquí con el desmadre de la oficina. Tú le tienes que dar la oportunidad de hacer ese proceso en su lugar, en su momento, con sus reglas, y lo mides. Y eso es algo que te enseña el marketing, a medirlo todo, ¿no? O sea, das las oportunidades, venga, vamos. O sea, aquí en la oficina, por ejemplo, yo he implementado el día de home office, nos quedamos acostumbrados con lo de la pandemia, y el día de home office te puedo asegurar que es uno de los días más productivos, es el día de hoy. Hoy mi equipo tiene home office, por ejemplo, hoy no están aquí en la oficina. Y el día de hoy, mi equipo es el momento más productivo que ellos tienen en toda la semana. Pero pues ahí tienes que luchar un poquito también con lo corporativo, con lo que la empresa quiere, con la presencia aquí en la oficina, con que se están pagando una oficina cara y hay que llenar los puestos, ¿no? O sea, es a veces un poco más complicado luchar con esa corriente, pero pues ahí está el equipo, ¿no? Y siempre les comento eso, y siempre cuando me dicen, oye, pero fulano que llegó tarde hoy, sí, pero fulano se quedó hasta ayer, hasta las tantas de la noche, dándole a este producto, a este proyecto audiovisual, a esta creación, y mira lo que hizo. No mames. Entonces, de algún modo, se convierten en equipos muy consentidos en ese sentido, si se quiere decir eso, ¿no? Creo que es un reto también, ¿no? Porque ahorita decías acerca de la manera tradicional de estar haciendo las bienes raíces, los inmuebles, todo este asunto que los boomers venían haciendo la publicidad de manera pues ya antigua y ahora la parte digital, pero también el modo de trabajo ha evolucionado y que creo que a veces es un reto para estas empresas que ya tienen varios años, el hecho de que oye, no, porque no va a venir a la mañana, ¿verdad? Porque va a trabajar en su casa, porque va a hacer... Y hay esta resistencia, creo que todavía existe, y lo veo a través de unas empresas en las que he asistido, a los trabajos de algunos amigos, que como que, pues sí, el home office estuvo, pero nomás no les gustó y ahorita los están haciendo ir y se están dando cuenta que los números de productividad no están subiendo aún estando en la oficina presencial. ¿Tú qué opinas al respecto o qué consejo les puedes decir a lo mejor a las generaciones anteriores a las nuestras que todavía están aferrados a asistir a la oficina? Mira, la pandemia marcó un parteaguas en el cual entendimos que sí se puede, ¿sí? Sí se podía en ese momento hacer el trabajo remoto porque pues, no había opción. Ahora, ¿por qué ahora que ya no, que sí tenemos opciones, por qué no se puede hacer el trabajo remoto? Eso es una pregunta que la dejo ahí para la reflexión de esas generaciones y de los que están como tan aferrados a la oficina. Ahora, por otro lado, yo te tengo que ser muy honesto. Yo sí creo en la oficina, ¿no? Y yo creo que te lo dije y te dio mucha risa. Yo soy un godín feliz, ¿no? Y yo tengo un trabajo que me encanta, tengo un equipo que me apoya, tengo líderes también dentro de esta oficina que son gente increíble, que me enseña constantemente, que me propone retos y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero lo que yo les puedo decir es que que midan la productividad. El mundo no puede estar equivocado. ¿Sí? Ahorita están habiendo políticas en el mundo, sobre todo en el mundo europeo, que ahora van a cambiar, por ejemplo, la jornada laboral a 4 días en vez de 5, porque se han dado cuenta que las jornadas laborales de 4 días los trabajadores son muchísimo más eficientes, ¿no? Que podríamos hacer jornadas de home office de forma un poco más alterna o hasta en su totalidad, pero lo que te quería comentar, yo sí creo que en la oficina suceden cosas que estando en tu casa ni te vas a enterar. ¿Sí? Estando al lado de tu compañero,
Se te ocurre una idea y luego vas, lo dices. Le dices la idea y ¡paf! Te bocetea la idea, te agarra la idea en corto. Eso no sucede porque tú no estás conectado. Si nos vamos un poquito más allá en la tecnología, cuando Elon Musk nos implante los chips de Neuralink y pueda estar yo conectado contigo, a ver, güey, vamos a conectarnos a chambear, dale, vamos a hacer el Bluetooth. Nos conectamos a chambear y estamos ya en sintonía, tus pensamientos con los míos, ya va a ser otra realidad totalmente diferente. Pero como no hemos llegado a ese punto, yo creo que la oficina es súper importante para ese tipo de interacción. Ahora, que si se pueden establecer otras políticas, si se pueden establecer otros lineamientos, estoy totalmente de acuerdo con eso, sobre todo probándolo y midiéndolo todo. En marketing todo se mide, en marketing todo se prueba y se prueba precisamente para determinar si seguimos un camino o seguimos otro, o si ese camino que funcionó a medias le podemos hacer alguna modificación y puede funcionar mejor. Ahora viene la parte también medio invasiva, ¿no? Que dices, ok, home office, pero como tienes la computadora de la empresa, te tengo monitoreado cuánto tiempo sí la tienes encendida, y ya ves que luego empezaron a vender estos artefactos que mueven el mouse y luego la gente lo amarraba a un abanico o algo así para que lo estuviera moviendo. O sea, ¿qué tanta responsabilidad es del creativo que esté trabajando en su casa y qué tanto hay que monitorearlos? Ahorita dices, los números se miden, perdón, los resultados se miden y ciertos números, ciertas métricas me van a decir si está chambeando o no. ¿Cómo poder medir la efectividad de una persona creativa en el home office? Hay chambas que tienden a tener mejores KPIs para medir que otras, ¿sí? Pero una chamba de un creativo se mide con los resultados que le ponga y los objetivos que ponga su líder de área. Si el líder de área dice, para hoy me tienes que entregar un arte de tal cosa, una campaña de tal cosa y un boceto para la idea de la siguiente campaña del mes que viene, pues tú haces check y eso es todo. Tú lo puedes hacer en 1 hora, en 2 horas, en 5 horas, en el tiempo que te dé la gana. Y esa es una libertad que yo le doy a mi gente y que propongo que lo implementen en las empresas, ¿no? Eso del check-in, del horario, de que llégame temprano, de que cúmpleme 8 horas, eso no va conmigo. Y no va conmigo, primero, por mi personalidad. Segundo, porque soy súper distraído luego con los horarios. Me ha ayudado mucho el calendario para tomar cierta estructura. Y eso es porque todo el tiempo ando con la cabeza voladísima pensando en mil cosas, ¿no? Y es lo que le pasa a la mayoría de los creativos. Andan pensando en mil cosas, no están como que tan comprometidos a un horario. De hecho, hay algo que se llaman los estilos sociales, chaval, que tú lo debes haber escuchado en algún momento. Y esos son esquemas de personalidad. Hay personas que son estructuradas y formales, hay personas que son distraídas e informales, que son personas por lo general muy creativas, hay personas que tienden a tener más madera de líderes por su estructura y por sus capacidades, hay personas que son más analíticas, que le cuesta tomar decisiones porque necesitan muchísima información constantemente para tomar ciertas decisiones. Y eso, de eso se trata, ¿no? De entender quién es quién, en qué esquema de personalidad, en qué estilo social estás y cómo voy a abordar, cómo te voy a entregar a ti tus objetivos, cómo te voy a evaluar. Yo no puedo evaluar a una persona formal sin darle estructura. Yo no puedo evaluar a un creativo dándole demasiada estructura. Si yo le digo al creativo, a ver, me tienes que comenzar a las 8 de la mañana, tienes que hacer un check-in, luego tienes que estructurar esta tarea de esta forma y de esta forma, el creativo se va a mamar de las cosas que yo le estoy diciendo, se va a sentir encerrado. La creatividad no puede estar encerrada, la creatividad tiene que explotar, tiene que ser caótica. Y evidentemente, con el tiempo vas aprendiendo las herramientas para agarrar ese rebaño de caos, meterlo en paquetitos y plasmarlo. ¿Sí? De eso se trata realmente el tema. No es un tema de que vas a cumplir el horario de cabalidad y tal, es cumplimiento de objetivos. Y es algo que yo discuto todo el tiempo con el gerente de recursos humanos aquí en la empresa y se lo digo. Jamás me vas a ver aquí regañando a la gente porque llegaste tarde, cabrón, no me estás cumpliendo el horario, porque esta gente a mí me está cumpliendo los objetivos y nosotros de cara a los intereses de la compañía, pues estamos cumpliendo. Oye, Agus, para ir cerrando un poquito y con algunas recomendaciones de tu parte, algunos títulos de libros que te hayan impactado mucho y que te hayan servido tanto en tu vida personal como profesional para poder seguir desarrollándote y que le puedas recomendar a toda la banda que está escuchando. Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Designpedia. Ese es un libro que me dio a mí muchísima estructura cuando yo me encontraba en una vorágine de caos. Puedo googlear quiénes son los autores, son un par de autores,
Y ahorita el libro ya no lo encuentras en ningún lado, creo que nada más lo encuentras en digital, el Designpedia. Es como un juego de palabras ahí de enciclopedia de diseño. Ya. Hay otro Designpedia. libro, Designpedia, ajá. Mira, el libro es de Thinkers Co., pues como la compañía, no me acuerdo, igual ahorita te lo dejo para que lo puedas poner. Mira, son Juan Gasca, son unos españoles, Juan Gasca y Rafael Zaragoza, son los autores de este libro, y es un libro que habla sobre procesos de design thinking, pero prácticamente te lo ponen para que tú lo puedas aplicar en cualquier fase, en cualquier carrera, en cualquier área de tu vida, porque yo creo que te dan muchísima estructura. Esto a cualquier creativo que constantemente, y eso te digo que es el flagelo del creativo, que no tiene estructura, le podría ayudar a darle estructura a sus ideas para presentarlas mejor, para exponerlas mejor. Hay otro libro de Justin Cleon que se llama Roba como un artista, y estoy de acuerdo con Ah, cada una de las. buenísimo. Sí, uno chiquitito, ¿no? Que te lo avientas de volada, está buenísimo. Y dentro de la filosofía clásica, creo que hay un libro muy interesante y que tiene inclusive sus versiones ya un poco más modernas aplicadas a diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Es un libro que tiene más de 3.000 años que se escribió y que para mí es la Biblia del proceder de prácticamente cualquier marquetero que quiera realmente sacarle el jugo a lo que hace, porque nosotros en marketing realmente somos estrategas y este es un libro que habla de estrategias, ¿sí? Si tú ves al cliente a lo mejor como lo que tienes que vencer o los retos como lo que tienes que vencer y empiezas a basarte en algunas de esas máximas del arte de la guerra, ¿no? De la reflexión, del secreto de la defensa es un buen ataque, es realmente siempre estar preparado, puedes sacarle muchísimo, muchísimo provecho a ese título. Y hay por ahí otro librito que también viene de la mano un poco de todo esto de filosofía o de pensamiento. Este es más renacentista, que se llama El Príncipe de Maquiavelo. Es un librito así bien chiquito, que habla mucho sobre la creación de alianzas, sobre la manipulación, pero lo creó este señor en Florencia justamente él trabajaba para los Medici. Él lo que quería era como darle un manual a los príncipes de cómo proceder para no ser vencidos, ¿no? Para ser el que más tronar ahí, ¿no? Y este es un libro que ha aplicado también algunas de sus máximas a cualquier carrera, al marketing, a mí me ha funcionado bastante bien. Es un libro que puede sumar muchísimo. Oye, Agus, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Si nos puedes decir tus redes para que la banda te pueda contactar, que te pueda seguir, para poder, de alguna u otra manera, aprender más de ti, de lo que estás publicando, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, mira, en Instagram, en prácticamente todo, Instagram, Twitter, LinkedIn, todo, Agustín Hiler, así como mi nombre, Agustín YLER, todo pegado, y pues ahí me pueden ver, y ahí todo el tiempo estoy subiendo contenido, que últimamente he estado como medio abandonadito ahí de esas redes sociales, pero tengo mis alter egos en otras cuentas donde sí estoy mucho más activo, ¿no? Oye, perfectísimo. Te agradezco mucho, pues eres el primero, yo creo que vas a ser el primero de muchos que a través de la distancia rompemos barreras para poder estar grabando este tipo de formato de podcast. Ya me dieron ganas se me está ocurriendo más gente, incluso hacer hasta como una mesa redonda de creativos, aunque seamos así a distancia, invitar al buen Summer, al David Gutiérrez, a ti. Vamos a armarnos ahí un pool de creativos para estar ahí poniendo temas en debate, ¿no? Hombre, si me das la oportunidad, allá mismo en tu estudio voy a estar en algún otro momento y platicar sobre cualquier otro tema que podamos empezar a abordar. La verdad es que, mira, es gracioso porque lo que pasó hoy, y fíjate, fue un error de comunicación. Ahí está el libro de los cuatro acuerdos, dice, una de las cosas que uno no tiene que hacer es suponer. Y aquí, tanto Chava como yo supusimos. Chava dijo, bueno, Agustín, nos vemos aquí, y Agustín pensaba que era todo online, y Chava pensaba que Agustín iba a ir hasta el estudio, ¿no? Y pasó que ambos supusimos y pues nos quedamos en la idea del supuesto, y ahí quedó la confusión, ¿no? Pero pues lo hicimos, se hizo porque ambos teníamos ganas de tener esta plática hoy.
Sí, incluso minutos antes, pues obviamente hicimos las modificaciones técnicas para poder estar yo en el estudio, para poder tenerlo un poquito más presencial y a ti viéndote en grande en una pantalla que tengo aquí a un lado mío. Y pues bueno, digo, se sintió a gusto, se sintió como casi como si te hubiera tenido aquí, porque Casi. digo, en mi caso yo te estoy viendo de un tamaño bastante grande en una pantalla grande, en tu caso lo estoy en tu computadora, pero bueno, creo, quiero pensar que haya sido una experiencia buena para ti también. No, totalmente, chaval. La verdad es que súper a gusto esto. Y bueno, mira, hoy no hubo cheve, pero hubo cafecito. Yo creo que la cheve nos la debemos y nos la tomamos en otro momento. Va que va, pues bueno, este fue el episodio Chévez con Chava con el buen Agustín Hiler, ya dio sus redes sociales y pues bueno, como siempre les digo, ante cualquier proyecto, ante cualquier cosa que te enfrentes en la vida, lo más importante es tener salud.